Pasando por acá así de improviso porque se me ocurrió una idea. El guardián me pidió a mí que yo fuera revisando todos los mensajes desde el momento en que él me los fue entregando. Y como veo que de repente llega gente acá nueva y que a pesar de que siempre estoy orientando de que se vayan a la sección de videos de esta página, y vean los videos en que están los primeros mensajes que se me transmitieron. En general veo que las personas no lo hacen, puesto que no tienen la misma cantidad de visualizaciones que los en vivos. Es así entonces como se me ocurrió la idea, bueno, ya que yo voy a tener que repasar estos mensajes para mí misma, porque como ya se los vengo mencionando desde comienzo de este año, el momento ya estamos en pleno proceso de transición. Para las personas que se van integrando, para las personas que no van a hacer el trabajo de irse a ver los mensajes antiguos, que también los he ido de alguna forma reiterando en los live, em, voy a hacer así como una suerte de acompañamiento, en vez de leerlos solamente para mí, voy a irlos compartiendo nuevamente con ustedes. Y a estos live que haga con los mensajes antiguos, les voy a poner repaso y voy a levemente, lo que me permite YouTube, colocar algún título relativo a lo que estoy repasando. Y a los live que haga en relación a los mensajes nuevos, que tengo muchos mensajes que pasar y transmitir con lo que está sucediendo en este momento, pero no he podido tener el tiempo de sentarme, prepararlos y todos para transmitirlo. Les voy a poner, no les voy a poner repaso, sino solamente el título del mensaje. ¿Ya? Entonces, este primer video que voy a hacer de repaso, voy a hablar un poquito de cómo comenzó esto, cómo fue el primer contacto con el guardián. Voy a saludar acá a quien se unió. Eh, a ver, tenemos acá a Cecilia. Bienvenida Cecilia, a Carmen, Víctor, bienvenido. Celia Valladares, saludos también a todos los que están llegando. Entonces este va a ser un live más cortito, como les explicaba, que va a ser un repaso. Y voy a comenzar desde la primera vez que tuve contacto con el guardián. Gaby acá me dice, gracias por la meditación guiada el fin de semana pasado. Gracias a ti, Gaby, por haber estado presente. Y espero, pero en mi otra red, en mi red personal, de mi trabajo, en breve también comenzar a hacer meditaciones y transmitir otro tipo de cosas. Todo relacionado con el trabajo interno a través del camino del yoga. Ya tengo el título internamente que tengo que ponerle a esos lives que voy a hacer por allá. Chanti Ananda, qué hermoso nombre. Hola Paz desde Argentina. Un saludo. Susana, gracias. Bueno, para no tomar más tiempo, porque ni siquiera cargué mucho el celular, pero para las personas que se van entonces integrando y que no han escuchado los mensajes, voy a pasar a leer un par de mensajes porque al principio eran muy cortitos, a diferencia de los que me fue ya enviando después, en que tuve yo misma una preparación muy grande con el guardián, en que ya los mensajes pueden ser a veces de 2 páginas y es un tiempo también para explicarlos, profundizar en todo esto. Eh, Primero que nada, decirles que cuando yo comencé esta labor con el guardián, yo estaba 100% dedicada a mi prácticamente tercera carrera, que fue todo el área holística, porque primero me formé en 2 cosas bien tradicionales y de un paradigma más estructurado. Y ya comencé entonces en ese momento a recibir los mensajes del guardián, que fue a finales de o comienzos del 2022. Me demoré por lo menos unos 6 meses o más o menos en decidir tomar la decisión de transmitir los mensajes. Cuando comenzó a resonar en mí y a hacer coherencia, que lo que me estaba transmitiendo este ser estaba comenzando a suceder en el planeta y comencé a colocar la mirada
en todos los diferentes países, los procesos que estaba viendo también en la naturaleza, comencé entonces a internalizar que algo de lo que se me estaba transmitiendo ya se estaba expresando. Esto fue a comienzos del 2022. Y es así entonces, para no darle más dilación, como mi primer contacto con él fue a través de Sibalón, que ustedes ya deben conocer. Y bueno, Sibalón me ha acompañado en casi todos los mensajes hasta actualmente. Muchas cosas las recibo yo internamente también, a veces estando en procesos de meditación, aquí donde ustedes me ven, aquí afuera en mi jardín, que acá es una parcela, otras veces durmiendo también y otras veces en los propios live en que yo siento la energía de él totalmente acoplada o integrada. Entonces hay muchas cosas que digo que no sé de dónde provienen y después yo reveo el live, dije, ¿de dónde vino esa información? Bueno, es él que está ahí presente. Y comenzó así. Cuando yo recién hice el primer contacto a través de Sibalón con el guardián. Yo lo primero que le pregunto es como si yo estuviese conociendo a alguien cuando uno recibe una visita. Y le pregunto, ¿cuál es tu nombre, guardián? Y él me dice, yo soy Mensedequiel Alán. Entonces es ahí que él se presenta. Posteriormente voy a saber que ese ser que se llama Mensedequiel Alán transita entre la quinta y séptima dimensión, pero cuando hacemos estos contactos, él viene o se aproxima hacia la cuarta, si bien no es el lugar por el que él esté habitualmente, pero es allí donde se produce el contacto para poder recibir sus mensajes a través, en este caso, de Sibalón. Ahí, obviamente, yo le pregunto lo que queremos muchos de nosotros saber, ¿quién soy y cuál es mi nombre de origen? ¿Por qué entonces yo me pregunté internamente por qué estoy contactando con este guardián? ¿Quién soy? ¿No? Yo creo que es una de las preguntas más esenciales que uno se hace. Y él me dice, tú eres una integrante de nuestro equipo de visitantes voluntarios en la Tierra. Y me dice, su nombre es Semedilia Afrán. Entonces ahí ya ocurre este contacto de saber con quién estaba hablando y por qué él se estaba contactando conmigo. Paso a la tercera pregunta, que como les explico en esa época eran muy cortitas. Y le pregunto, ¿cuál es mi origen planetario? Y él me dice, nosotros somos provenientes del planeta Mensa Atec, que queda en el sistema de Sirius A. Para que ustedes sepan, y eso yo lo supe con mucha posterioridad a través del trabajo interno que voy realizando con el guardián y que me va contando cómo todas las cosas que yo le pregunto, cómo son las cosas en el cosmos, cómo es nuestro planeta, cómo son las otras civilizaciones. Esos son mensajes que yo no transmito tanto, pero que me han servido a mí para poder tener una comprensión y una expansión de conciencia más amplia para comprender todo esto. Entonces, entender que en Sirius A hay varios planetas y uno de estos planetas es Mensa Atec. Y cada uno de estos planetas que existen en Sirius A tiene diferentes características. Y al mismo tiempo, en esos planetas, al igual que en nuestro planeta, que es la Tierra, no todos los lugares de ese planeta van a ser iguales. Por ejemplo, es como si yo dijera que todo el planeta Tierra es igual a como es aquí en Chile la geografía, que hay 4 estaciones bien definidas, eh, que tenemos variedad de climas, en fin. Pues entendemos que en el planeta Tierra hay otros lugares en que generalmente solamente hay calor y hay otros en el que normalmente hay frío. Entonces, pedir que él nos explique cómo es específicamente en el planeta va a depender de la región en que cada uno de estos seres vivan. Ya más adelante, cuando ya llegue a los mensajes actuales, él nos explica cómo es la vida donde nosotros estamos ubicados, por así decirlo,
el país dentro de ese planeta. Bueno, eso en cuanto al origen planetario. Y la pregunta que era la más importante en ese tiempo, la cuarta es, ¿cuál es mi real misión en el planeta Tierra? Y él me va a explicar. Nuestra real misión aquí en el planeta Tierra es trabajar en el área de difusión en relación al proceso transitorio de la Tierra. Nosotros somos difusores, comunicadores de las condiciones de los eventos que ahora ya están activos en la Tierra. Bueno, cuando comencé a transmitir estos mensajes, estos procesos que él menciona estaban recién germinando en un atisbo. Se estaban viendo en algunos países y de forma aún muy pequeña. ¿Ah? Por eso que de alguna forma cuando los comencé a transmitir, las personas me decían, no, pero ¿dónde está pasando eso? No, en fin, hacían diferentes comentarios, como que eh, todo esto realmente no estaba ocurriendo. Han pasado ya 3 años y cada uno de los eventos que él me explicó con detalle está ya en su ápice o llegando a ese nivel. Por eso es que yo les digo, eh, el tiempo ya es. Voy a ver acá cómo vamos. Saludos a los que se están integrando. Estoy aquí, como les expliqué, haciendo un pequeño resumen que me lo estoy haciendo para mí porque me pidieron revisar todos los mensajes porque ya estamos en pleno ápice de todos estos eventos que están ocurriendo, ¿no? Ya casi viendo, que voy a leer un par más, por lo menos que completemos una media página. Aquí van a ir 6 mensajes, ya actualmente los mensajes son de 2 o 3 páginas, entonces es mayor el tiempo. Y como quinta pregunta, y este era muy relacionado con el trabajo que yo venía haciendo ya desde el 2008, en cuanto a conocerse uno mismo, trabajar en uno mismo, comprender todo el trabajo que uno debe tener sobre el ego, que es muy, muy importante, la integración de la sombra, la sanación no solo de nosotros, sino que de nuestra relación con nuestro linaje. En fin, yo ya venía con este caminar bastante, bastante profundo. Y le pregunto a él, ¿cómo puedo mejorar mi evolución en esta vida? Y él me dice, como sabe, la evolución es un estado que se alcanza a través de procesos que elevan la conciencia subjetiva, preparándola para resistir a las dimensiones superiores. Ese proceso es alcanzado cuando el ser interior se torna consciente o se torna despierto de su naturaleza y de esa forma pasa a trabajar realizando procedimientos vibracionales hasta que su condición esté adecuada a los niveles superiores. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Yo me tomó un tiempo largo comprender en profundidad qué quería decir esto. Que la evolución es un estado que se alcanza a través de procesos que elevan la conciencia subjetiva. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que todos nosotros tenemos un registro de memorias y de conocimiento grabado en nuestro subconsciente, grabado en nuestro campo etérico, y que esas memorias y todo ese registro que nosotros tenemos de alguna forma determina cómo nosotros actuamos en la vida, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros evaluamos y de alguna forma, entre comillas, definimos lo que nos ocurre y todo lo que nosotros estamos viendo. Y es todo ese archivo mental o esas impregnaciones mentales que nosotros llamamos en yoga samskaras, lo que nosotros debemos trabajar.
ir limpiando todo eso. Dicho tal vez en palabras más simples, ir retirando todas las creencias. Pero para que nosotros lo entendamos en serio y lo entendamos en profundidad, las creencias que nos limitan viene grabado en todo lo que nosotros hemos aprendido en este plano. Entonces el trabajo realmente es morir a lo viejo y renacer a lo nuevo. Es realmente un trabajo, si queremos visualizarlo, de oruga a mariposa. Nosotros en este estado de conciencia de tercera dimensión, con todo lo que nosotros podamos estudiar, tengamos 5 o 10 profesiones o no tengamos ninguna, todo lo que nosotros hemos aprendido acá está teñido por lo que en esta estructura dimensional de tercera dimensión se nos ha transmitido. Entonces, como bien dicen los yogis, podemos decir que todo es una ilusión. Y realmente es así. Todo lo que nosotros estamos expresando, viendo, procesando internamente, en el fondo es una gran ilusión. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de quiénes somos en nuestro ser interno, en nuestro corazón, en nuestra esencia divina. No entendernos por lo que nosotros vemos en el espejo de nosotros, por lo que los otros dicen de nosotros, por las opiniones subjetivas y basadas en la creencia de los otros, dicen o analizan respecto de nosotros. Cuando nosotros tengamos real y total conciencia de quiénes somos realmente, ahí nosotros estaremos haciendo esa labor, ese trabajo en nuestra conciencia subjetiva. O sea que ni más ni menos es desarmar por completo todo lo que nosotros hemos aprendido para recibir internamente desde una conciencia más sutil, desde un plano dimensional más elevado, la verdadera información, porque la información no está en los libros, la información es mucho más amplia de lo que nos pueden transmitir los libros. Entonces, ese es el principal llamado que quiero dejar con este live cortito que voy a llamar repaso de lo que nos está transmitiendo el guardián. Y es muy importante, es muy, muy importante, porque nosotros nos perdemos con los hechos, con lo que vamos contando, con los eventos que van a ocurrir. Sí, todo eso. Hagamos lo que nosotros hagamos como canales, estemos anclando una luz, pensemos que estamos anclando una malla, pensemos que si nosotros estamos orando vamos a llegar a cualquier cosa. Los procesos, independientes de todo lo que nosotros hagamos, se van a producir y se están produciendo, porque son ciclos, son pulsos cósmicos que van continuamente ocurriendo. ¿Y qué es lo que se nos pide entonces para poder acompañar estos pulsos y contribuir a que estos pulsos sean percibidos y manifestados de una forma más amorosa, por así decirlo? Es que nosotros conozcamos quién realmente somos en nuestra esencia, no por lo que nos enseñaron los papás, no por lo que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, no por lo que los otros dicen de nosotros. Esa es la visión y la conciencia de ellos. Pero lo más importante es cómo yo me estoy percibiendo. Y es ahí donde está el verdadero trabajo. Y es ahí la importancia de los mensajes. Entonces quería dejarlos con esa reflexión interna para hoy día, que trabajen en su conciencia subjetiva, retirando todos los programas que nosotros traemos, ya sea por herencia familiar, por contexto social, por contexto universal de este planeta Tierra, que vayan más profundo en ese trabajo. ¿Es eso entonces?
Y en la medida que pueda voy a irme dejando pequeños espacios en el día para hacer estos live de repaso de los mensajes. Les dejo un abrazo fraterno y espero mañana estar transmitiendo los mensajes más actuales y ir también actualizando un poquito lo que está ocurriendo con las energías. Bendecida tarde para todos, que puedan disfrutar, que puedan compartir con su familia y en la naturaleza llevar adelante sus procesos internos. Namaskar, linda tarde para todos.